que cada una de estas finitas definían qué cosa. La intersección del plano con los planos coordenados. Traza frontal, traza horizontal, traza de perfil en aquel plano. Y las variantes, si A valía 0, si B valía 0, si C valía 0, que eran paralelos a los ejes. Si 2 valían 0, era paralelo a los planos. Entonces ese plano de esa pared es porque en I igual un número. No participa ni X ni Z. ¿Por qué? Porque es paralelo al plano coordenado XZ igual una constante. O Z igual una constante en el plano del techo. Hasta ahí habíamos definido plano y plano paralelo. A, B, C eran las coordenadas de un vector que es como perpendicular al plano. N era A, B y C, a pesar de que habíamos definido con N1, N2, N3, son los números que aparecen allí, entonces definen la posición de un plano que es perpendicular a un vector. ¿Estamos de acuerdo? Hay infinitos planos paralelos. ¿Qué otra característica? Cuando era paralelo a los ejes, ¿cuándo? Cuando faltaba una variable. Falta una variable, ¿qué variable falta? La I. Entonces, ¿cómo es el plano? Paralelo al eje Y. O sea, tengo una traza ya perpendicular al plano de perfil, viene paralelo al eje Y y no lo corta nunca. Por eso cuando yo anulo I, anulo acá, no hay Q. ¿Qué quiere decir que no hay Q? Y quiere decir que entre X y Z aparecen P y R y me define una traza, pero no lo corto. ¿Por qué? Porque no va a existir Q. Sino lo que es paralelo. Entonces el plano es como si fuera una tabla apoyada ahí. ¿Verdad? Si 2 valían 0 y me quedaba X más D igual a 0, entonces solamente cortaba en X, que significa que las trazas eran paralelas al Z y paralelas al eje Y. Entonces tenemos ¿qué cosa? Un plano paralelo al plano del ZI. ¿Por qué? Porque solamente es en X. De acá yo puedo despejar X sobre P igual a 1, o puedo decir X igual a una constante, esa constante. Bueno, esto es lo que ya vimos, esto es lo que ya definimos en la clase pasada. ¿Qué nos quedaría ver? Cuando dos planos eran paralelos, ¿cómo nos damos cuenta que los planos son paralelos? ¿Cómo se les ocurre que podríamos darnos cuenta? Sus vectores normales son paralelos. Sus vectores normales son paralelos. O sea, si nosotros tenemos y cada plano, la palma de mi mano sería un plano, tiene un vector perpendicular a él. La otra mano tiene un vector perpendicular a él. Si los planos son paralelos, obviamente que los vectores son paralelos. No hay duda de eso. Entonces, un plano alfa es paralelo a un plano beta. ¿Cuándo? Cuando el vector normal N1 es paralelo al vector normal N2. Un plano alfa es perpendicular a un plano beta, ¿cuándo? Cuando un vector perpendicular al otro vector. ¿Cómo sabemos eso? Y porque si los planos son perpendiculares, esta mano con esta mano son perpendiculares, los vectores normales ¿cómo son? Perpendiculares. Un vector que está en el techo, colgando en el techo, es perpendicular al techo, ¿no es cierto?
Esa pared tiene un vector perpendicular a él. ¿Cómo son los planos perpendiculares? ¿Cómo son los vectores perpendiculares? Si no son perpendiculares, ni paralelos, son oblicuos. Si son oblicuos, entonces existe un ángulo entre el plano alfa y el plano. Ese ángulo, ¿quién va a ser? Va a ser el ángulo entre quién. Entre N1, o sea, de la misma forma que decimos que son perpendiculares, cuando forman otro ángulo, los también forman el mismo ángulo. Dos planos se cortan y forman cuatro ángulos. ¿Está? De a pares iguales, los opuestos por el vértice. Bueno, los vectores también forman cuatro ángulos. En realidad, cuando hablamos de la intersección de dos planos, estamos hablando de que se cortan. ¿Y qué es lo que ven ustedes si ven cuatro ángulos? ¿Sí? Esos ángulos que se forman allí son los mismos ángulos que forman los vectores. O sea que no hay ningún problema con eso. El único inconveniente va a ser encontrar la recta de intersección de esos dos planos. Entonces, el ángulo entre los dos planos lo vamos a llamar no alfa, sino gamma. El plano alfa y el plano beta, que es el ángulo entre N1 y N2. Entonces, imaginemos que tenemos un plano por acá y tenemos otro plano por aquí. Se entiende que esta es la intersección. ¿Sí? O sea, si tenemos una porción de plano, un plano con otro plano, se cortan en una recta. Eso nadie lo discute. Lo que pasa es que nosotros todavía no tenemos el concepto o la definición de ecuación de una recta. Tenemos la recta en el plano. Y igual mx más b, x igual x1 y 1 más lambda por d1 d2. ¿Se acuerdan que hemos visto ecuación vectorial, paramétrica, ecuación segmentaria? Esta nomás, x sobre p más y sobre q igual a 1, ecuación segmentaria de la recta. O sea, todo eso pero en el plano. En el espacio, ¿cómo hacemos para definir una recta? Bueno, la recta va a estar formada por la intersección de dos planos. Un plano pi sub 1 y un plano pi sub 2. Supongamos que eso no pasa. Tirate algo. Me da la idea. Definimos una recta, la llamemos R, como un sistema. Una ecuación que es pi1, que será A1x más B1i más C1z más B sub 1 igual a 0. Y tendremos entonces A2x más B2i más C2z más D sub 2 igual a 0. Si los planos son oblicuos o perpendiculares, se cortan en una recta. Si son paralelos, obviamente que no se cortan. Si no son paralelos, sí o sí generan una recta. ¿Cómo se define la recta? Como la intersección de dos planos. Listo. Se terminó el problema. ¿Podremos encontrar esa recta? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Algebraicamente o gráficamente? A ver, veamos. Un plano turco. Una ecuación así. 3x menos 2y más 4 medios de z. 4 medios serían 2z. ¿Qué más? Menos 7. Menos 7 igual a 0. Plano pi sub 1. Plano pi sub 2. 4x
3i y 3/4 de z. Le voy a poner un menos, ¿ah? Para que tenga más emoción. Más o menos. Menos 16 octavos. Vale. Listo, cayó 2. 16, 1, 8, 2. Son dos planos. Se cortan uno al otro. Vamos a hacerlo gráficamente primero. Vamos a hacerlo gráficamente. O sea, vamos a borrar acá. Me olvidé la regla o la escuadra. Pero bueno. Vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. ¿Lo tienen en la biblioteca? Pero no, hoy están de paro los no docentes. Así que, bueno, está todo mal. Supongamos que esto es el eje Profe, Z. Por acá estará el eje. Bueno, esto no va a ser muy horizontal que digamos. Y acá está el eje X. ¿Cómo? Ahí tenemos un arbolito. Vamos a usar la escala. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Pasar esto a qué? A la forma segmentaria. O sea, el plano Φ1 va a tener el X más Y más Z igual a 1, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para igualar a 1? Paso el menos 7 como más 7. ¿Y qué hago? Divido todo por 7. Si divido por 7 acá, me va a quedar ¿cuánto? 3 séptimos. 7 tercios. Porque el 3 que está en el numerador va a pasar al denominador del denominador. ¿Todos se dan cuenta de esa operación? Este menos 2 va a pasar ¿a dónde? Acá abajo. Y este 2 va a pasar acá abajo. Siempre X y Z positivos, y si hay un negativo se lo transfieren ¿a quién? Al denominador, al P, Q y R. Quiere decir que en X corta en 7 tercios, en Y en 7 medios y en Z en 7 medios, pero este es negativo. Entonces, vamos a tratar de usar una escala adecuada. Supongamos que acá tenemos 10 centímetros una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Obviamente en la misma escala tenemos 10, 0, 10 más, 10 más. Para abajo, 10, 20, 10, 20. Para este lado, menos 1, menos 2, menos 3, y acá a la mitad. O sea que acá serían 2, acá sería 1. Cada 5 hacemos una escala de este tipo. 5, 10, 15, 20. ¿Cuánto dice que hay que tomar? 7 tercios, 2,33. O sea, esto es 1, esto es 2, esto es 3. Acá lo dividimos en 3 partes. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, 7 tercios. ¿Estamos de acuerdo? El otro valor en Y es menos 7 medios, menos 3,5. Menos 1, menos 2, menos 3,5. Este valor es menos 7 medios. Quiere decir entonces que esta va a ser la traza horizontal porque es donde corta entre X y el eje Y. ¿Cuánto está en Z? 3,5. Tenemos acá 1, 2, 3, 4 y este es 3,5, 7 medios. Quiere decir entonces que tratando de imaginar que esto va por ahí y va a parar ahí, esta recta sería la traza de perfil. ¿Por qué la de perfil? Porque es la que corta entre el eje X y el Z. Esa es la traza de perfil. ¿Y qué me queda ahí? Perdón, dije mal. Entre Y y Z, entre Z y Y,
sería la traza frontal. Nada más que como el I es negativo, esa traza no está del otro lado. ¿Sí? ¿Y qué nos queda? Esa de perfil que va entre X y Z. Este triangulito es un triangulito que está del otro lado, porque está en X positivo, en Y negativo para allá y en Z positivo. Es un triangulito que está apoyado del otro lado de la pared. Una llama. ¿Está? ¿Una qué? Como una llama. Como una rama. Bueno, triángulo apoyado del lado de afuera, así contra la pared. Esto es traza horizontal con Z, traza frontal, y esta es la traza de perfil, el plano XZ. Lo mismo hacemos con quién? Con Pi2. Pasamos, ¿qué cosa? El menos 2 como más 2 y dividimos todo por 2. Entonces, al dividir todo por 2, esto me queda 2 sobre 4. Medio. Acá 2 tercios. Y acá, si yo divido por 2, el 2 con el 4 van a ser 8 tercios. Pero menos 8 tercios. Entonces, ¿dónde estamos cortando ahora? En X un medio. La mitad. ¿El Y dónde? 2 tercios. 0,6. Entonces, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Tenemos 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios. Lo dividen en 3 partes. Ahí está en 2 tercios. Esta es la traza horizontal. ¿Y en Z dónde corta? En menos 8 tercios. Acá tenemos menos 1 tercio, menos 2 tercios, menos 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, 6 tercios, 7 tercios, 8 tercios. Menos 8 tercios. ¿Por qué? Porque esto es menos 3, esto es menos 2, esto es menos 1. En este punto es donde ustedes van a tener que dibujar ese triangulito que inventaron ustedes, los planos los dijeron ustedes. Ese triangulito está debajo de este piso. ¿No es cierto? Imaginemos que el origen está ahí arriba. Ese es el X positivo. Este es el Y positivo. Y este es Z negativo. Entonces, ¿cómo está el triangulito? Está puesto así. Está puesto, nada más que es una línea así y va hacia abajo. Hasta cortar al eje Z. O sea, un triangulito que arranca ahí y está puesto así. Corta allá en X, corta allá en Y. En cada caso, yo les voy marcando. Si es entre X y Y, la traza horizontal. Si es YZ, la traza frontal. Y si es X con Z, la traza de perfil. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dónde se cortan las trazas horizontales? Ahí. Ahora hagan este análisis y esta abstracción. Yo tengo dos planos. Se cortan. Pero esos planos son infinitos. Esos planos van a parar al piso o no. Y van a dejar las trazas en el piso. La intersección, que es una recta, ¿dónde va a parar? Y junto con las trazas del piso. Si los dos planos se cortan y van a parar acá, la recta que se corta va a parar al mismo lado. O sea, la recta que está en el espacio, ¿qué tiene? Trazas, igual que los planos. Tiene una intersección con el plano coordenado XY, tiene una intersección con ese plano, tiene una intersección con este plano. Imaginemos una recta que esto sea una recta bien gordita.
una recta. Esta recta va a atravesar ese plano y ahí tiene una traza de perfil, va a cortar acá y acá va a tener una traza frontal. Va a continuar la recta por el otro lado, sigue infinito. En algún lado va a cortar al piso. O puede estar así, cortar acá en el piso, corta esa pared y después sigue y el frontal lo va a cortar allá atrás. Pero los planos que generan esta recta van a tener sus trazas junto con las trazas de la recta, porque la recta es intersección de los dos planos. Quiere decir que si yo encuentro la intersección de las trazas horizontales, voy a encontrar la traza horizontal de quién? De la recta. ¿Qué es este punto? La traza horizontal de la recta. ¿Qué es intersección? Dos planos. Esto va a ser la traza horizontal de la recta R. ¿Dónde se cortan las trazas de perfil? La traza de perfil verde es esta y la traza de perfil es esta. ¿Qué es lo que pasa? Yo tendría que continuar esta traza ¿hasta dónde? Hasta encontrar la intersección con la otra traza. ¿Y por dónde estará ahí? Más o menos por ahí. Traza de perfil con esta traza de perfil. Esta va a ser la traza de perfil de la recta. ¿Qué me quedan? Las trazas frontales. Acá hay una frontal y acá está la otra frontal. ¿A dónde se van a cortar? ¿Allá dónde? Y allá arriba. ¿Qué particularidad va a tener esta traza con esta traza? Que se van a cortar allí, junto con esta y con esta. Esta va a ser la recta. O sea que yo puedo graficarla la recta. Si van al GeoGebra, grafican los dos planos, ponen esta ecuación y empiezan a girar y van a ver esa recta. ¿Qué intersección está? ¿Va bien hasta ahí? Esa recta, que ahí está mal dibujada, pero bueno, ustedes entiendan que deben estar en la misma línea. ¿Quién? Estas trazas con quién? Con la otra traza que falta ahí arriba, que sería la traza que dijimos frontal de la recta R. Que va a ir con quién? En la intersección de estas dos trazas, de la traza frontal de esta verde y de esta azul. Y esas tres puntos están alineados, tienen que estar alineados porque es una recta. Vamos a apostar un poquito más. Esa recta que está ahí es la intersección de este plano con este plano. ¿Vamos bien hasta ahí? El plano del techo tiene un vector normal que es este, ¿sí? Vertical. El plano perpendicular a ese es este vector. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Esos dos vectores acá forman 90 grados. Un vector es perpendicular a ese plano y este vector es perpendicular al techo. Si yo hago el producto vectorial de estos dos, ¿qué me va a dar? El vector perpendicular al plano de los dos. ¿Y cómo es este vector respecto de la recta? Entonces este vector ¿qué da? La dirección de la recta. ¿Me siguieron hasta ahí? Si lo hacemos ahora con esto, se cortan en una recta, la intersección de los dedos. Como estos son los vectores normales, el vector perpendicular a ellos dos va a ser ¿qué cosa? La dirección de la recta. ¿Se entiende? Este es un vector normal. Normal 1. ¿Qué coordenadas tiene? 3 menos 2, 2. Este vector normal N2, ¿qué coordenadas tiene? 4, 3, menos 3 cuartos. Si yo hago el producto vectorial N1 por N2
pongo I, J, K, pongo 3 menos 2, 2, 4, 3, menos 3 cuartos. Para I, menos por menos más. 2 por 3, 6 cuartos, o sea, 3 medios. Y está multiplicando aquí, el menos por menos más, 3 medios. Menos la contradiagonal, 2 por 3, 6. Hago diagonal menos contradiagonal. Menos por menos, más. Menos la contradiagonal, acuérdense que esto por esto menos esto por esto. Para J, ¿qué es lo que va para J? Contradiagonal, 2 por 4, 8. Menos, con este menos se va a hacer más. 3 por 3, 9 cuartos. Más K, y K que multiplica 3 por 3, 9. Con el menos se va a hacer más. 2 por 4, 8. 3 medios menos 6, 2 por 6, 12, 3 menos 12, menos 9 medios. Entonces tengo menos 9 medios en I. En J, ¿cuánto tengo? 4 por 8, 32, más 9, 41 cuartos. Y en Z tengo 8 más 9, 17. Vamos a dividirlo por 4. Por 4 o por 5. Este vector es el que va a dar la dirección a la recta. Si lo dividimos por 4, o sea, multiplicamos por un cuarto, ¿qué va a pasar con ese vector? Se va a reducir a la cuarta parte. ¿Pero va a cambiar de dirección, de sentido? No. ¿Y a mí qué me interesa? La dirección, no el módulo. Digo yo por un cuarto para que me quede menos 9 octavos. 4 por 4, 16, 41, 16 avos y 17 cuartos. Cuando ponemos esos números en decimales, 9 octavos es menos 1,125. ¿Cuánto es 41 dividido en 16? 2,56. 2,5625 es. Sí. Yo les quiero dar algún decimal más por las dudas. Y 17 cuartos, 4,25. No nos vamos a poner tan exquisitos. Pero este es menos 1,12 en X. O sea, esto eran 2, 4, 6, 8. No, veremos de a 1 acá. Esto es 1, 2, 3, 4. Pero negativos. Menos 1,125 por acá. ¿Cuánto vale en I? 2,56, casi 2,5. Obvio que tengo que trazar una horizontal y acá una paralela al eje X. Y después, ¿qué tengo que hacer? 4 unidades para arriba. 4,25. O sea, 40 centímetros. Acá tenemos 20 más 20, un carajo, más 2,5. Por ahí. Este es el vector D, que es la cuarta parte del vector que me dio, no mucho más largo. ¿Y cómo es ese vector respecto de la recta roja? ¿Vale? Tiene que ser paralelo. Si no, estamos. ¿Están de acuerdo?
Si ustedes lo grafican, así como está el ejemplo, que le sacaron la fotito y que se yo, van al graficador, hacen el gráfico, grafiquen el vector y a la vez grafiquen los planos y van a ver que la recta es perfectamente paralela a la recta, el vector es paralelo a la recta como intersección del plano. ¿Otro asume? Sí. ¿Seguro? Yo sé. Bueno, el nombre en cualquier momento se pierde. Preguntas, dudas, inquietudes, temores, temblores. Nada. Y las dudas salen cuando uno lo lleva a la casa. Claro, a la práctica. A la práctica. Por eso yo les doy ejemplos. No son ejemplos que yo inventé, son ejemplos que inventaron ustedes. Tiraron un par de planos cualesquiera. Y se tiene que dar lo mismo. En la gráfica tiene que coincidir lo mismo. Lo que pasa es que estos no saben y tiran cualquier cosa, por eso la traza para allá arriba, lejos. No quiero un chiquitito, bro. Así un planito. Menos 3/4. Vamos a redoblar la apuesta. Mejor de 3. Ahora con 3 planos. Este punto que está acá y la traza horizontal, o sea, la intersección de la recta con el piso. Ese punto, ¿qué coordenadas tiene? 0 en 0. 0 en Z. No sé qué valor de X, qué valor de Y, pero tiene 0 en Z. Entonces fíjense, para encontrar la traza horizontal de la recta, ¿qué vamos a hacer? Z igual a 0. ¿Y qué me va a quedar? 3X menos 2Y menos 7 igual a 0. Y 4X más 3Y menos 2 igual a 0. ¿Qué tengo? Un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Hicimos la parte gráfica, ahora vamos a la parte algebraica, la parte analítica. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Sustitución. Sustitución, igualación, suma, resta. Y ya están igualadas. Están igualadas a 0. ¿Y qué hago con igualarla? No, tengo que anular la X o la Y. Sustituye. Bueno, vamos a sustituir. ¿Qué quiere sustituir? ¿Qué despejan y qué sustituyen? De la primera despejan X. Este menos 7 pasó como más 7. Este menos 2 pasó. Estos dos pasaron sumando. Y el 3 que estaba multiplicando pasó dividiendo. ¿Dónde van a sustituir esta X? Acá. 4 por 2 tercios de Y más 7 tercios. Más 3Y menos 2 igual a 0. 4 por 2, 8 tercios de Y. 4 por 7, 28 tercios. Más 3Y menos 2 igual a 0. Común denominador 3. 8 más 28, 36 tercios. ¿Para qué cosa? No se Tengo puede. que sumar, sí, no, tengo que sumar estos dos, no estos dos. Perdón. 8 tercios más 3. 3 por 3, 9 más 8, 17 tercios. De I. Y tengo que sumar 28 tercios más 2. 3 por 2, 6. 28 menos 6, 22 tercios. Que pasan como menos 22 tercios. El 3 con el 3 se va. ¿Cuánto vale I? Menos 22, 17 avos. Que reemplazado acá va a ser 2 por menos 22, 17 avos más 7 tercios. Vayan haciendo la cuentita. 44, 17 más 7 tercios. Común denominador 51. 3 por 4, 12. 3 por 4, 132. 51 dividido 3, 17 por 7. 7 por 7, 49. 7 por 1, 7. Y 4, 11. Hay que dividir por 3. 2 por 2 tercios. No sé qué hice. Es viernes. Me faltó dividir por. 3. El 2 por el menos 22 a la 17. Ah, acá. Me está dando el reflejo de la luz.
ese vector. Óptica. Justo ahí. Ahí está. Ahí no me da. O sea que este no es 44, sino que es 51. Entonces, 51 y un 51 me quedan los menos 44. Y 51 y un 3, 17 por 7. ¿Cuánto da? 119 menos 44. 13 sobre, menos 13 sobre 51. 119 menos 44. A mí me da 25 sobre 17 el resultado, pero ya está. Bueno, 25 sobre 17. Yo tengo la función de la calculadora y se me da Yo puse también. todo en la calculadora, profe, y me da menos 13 sobre 51. Negativo no puede dar. Negativa. ¿Está negativo? La única que es negativo es la I. 1,47 de décima. Claro, 1,4. Bueno, esto da 1, 1,470. 470. bueno, vamos a redondear en cuánto. 1,5. El 1,5. Ese es el valor de quién. De X. X. El valor de Y este cuánto da, 22 17 agua. 1,3. 1,3. $1,5 de X, 1,5 de X es acá en la mitad. Y 1,3 negativo en Y, esto sería por acá más o menos. Si yo trazo de este punto y de este punto una paralela al eje Y y una paralela al eje X, ¿dónde se tiene que cortar? Ahí está. De la misma forma van a encontrar la traza de perfil donde I vale 0. Entonces cuando I vale 0, les va a quedar un sistema de 2×2, van a calcular cuánto vale X y cuánto vale Z. Y ese que está allá arriba es cuando X vale 0. Entonces van a generar otro sistema de 2×2 y van a poder encontrar las trazas. Van a tener 3 puntos, donde una coordenada para esta traza horizontal de la recta R va a ser ¿quién? Este valor de X, que es 25 17avo, el valor de Y, que es menos 27 17avo, y el valor de Z, que es 0. Hice la traza horizontal. Se tiene que verificar. Así como le dice Z igual a 0, ¿qué tengo que hacer? X igual a 0, Y igual a 0. Y vamos a encontrar ¿qué cosa? 3 puntos que son 3 puntos de la recta que están alineados y que es la intersección de los dos planos. O sea, hay un método gráfico, analíticamente lo puedo dejar planteado, es decir, la recta R se define mediante ¿qué? Es la intersección de esos dos planos. Pero apelando a su buena memoria, ponele. Vamos a borrar esta parte. Triplicada. Todo rojo. ¿Qué pasa? ¿Se acuerda de que una recta pasaba por un punto y era paralela para un vector D, tiraba vector director? ¿Y acá qué va a pasar? Tenemos el punto y el vector director. Tenemos un punto, sí. ¿Cómo se va a llamar ese punto? Ahora le vamos a agregar la Z, el sol. ¿Qué vamos a tener? X1 y 1 Z1. más lambda por D1, D2, D3. ¿Tenemos la dirección? Sí. Ese es el vector D. Menos 9 medios, 40 y cuarto, 17. O el de abajo.
Pero ya tenemos un vector director. ¿Tenemos puntos de la recta? Sí, este es un punto. O este otro es otro punto que no lo hemos calculado todavía. Pero ya teniendo un punto y el vector director es igual que en el plano. Esta recta que está en el espacio es paralela a un vector que sale del origen y pasa por un punto, el punto que ustedes quieran, de los infinitos puntos que tiene la recta, que es un punto que pertenece a ambos planos al mismo tiempo. Entonces, yo, ustedes, ellos, ellas, nosotros, todos podemos armar qué cosa. Un punto, 25 17 avos, menos 27 17 avos, 0 más lambda por el vector d, menos 9 medios, 41 cuartos, 17. Y es la ecuación de una recta en forma vectorial. Pero en el espacio, de espacio, esto es el R3. Tiene la misma característica. Es una recta paralela a un vector director y pasa por un punto. Cuando yo les doy dos planos, les digo la recta está determinada por esos dos planos, significa que la intersección de esos dos planos define una recta. ¿Qué hago? Producto vectorial y saco un vector director. Yo hice z igual a 0, pero podría haber dicho z igual a 1 y reemplazo acá z igual a 2, z igual a 3 y me queda un sistema de 2 por 2 igual que acá, pero va a ser para un otro z, no para el z que vale 0 acá, sino para el z que vale 1, que vale 2, que vale 3. Ustedes pueden definir otro número, nada más que convengamos que es mucho más fácil asignarle el valor 0. De paso ya me da un valor de un punto crítico o un punto notable que es la traza, que es donde intersecta el plano horizontal. Pueden elegir ustedes el punto. Podemos hacer otro cortito, x igual a 0. Si x es igual a 0, el sistema de ecuaciones queda en menos 2i más 2z igual a 7 en 3i menos 3 cuartos de z igual a 2, y este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ahí despejo cuánto vale i, cuánto vale z. El i va a ser un valor acá a la derecha, el z un valor allá arriba. ¿Alguien tiene el modo sistema de ecuaciones 2x2? Sí. Calcule las raíces o la solución de ese sistema. Menos 2, 2 y 7. .05 en X, dice. Que sería i. Y 5,55 periódico en Y. O sea, 2,05 acá en 2. Y el 5 y pico allá arriba. Estamos en 4, 5 y pico. Y bueno, por ahí va a andar. O sea, ahí tendría que haber ido la intersección de las dos líneas estas y haber encontrado la traza. Esto implica una traza que hemos dicho que es la frontal, que tiene componente en X 0, en Y 2,05 y en Z 5,5. Yo, ustedes, con este punto y con este punto ya tienen recta que pasa por dos puntos. Si ustedes restan para encontrar un vector, les va a dar un vector paralelo al vector director. ¿Se entiende lo que digo? O sea, no hace falta hacer el producto vectorial.
Hoy con una calculadora hago z igual a 0, saco estas trazas. Hago x igual a 0, saco aquellas dos. Resto, porque si tengo dos puntos, ¿qué tengo? Un vector, hago extremo menos origen y tengo un vector. ¿Importa si va para allá o para allá? No. ¿Qué me interesa a mí? Sí. Ese vector va a ser proporcional a este vector. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso ya estamos entrando en la otra unidad, aunque todavía no terminamos plano, pero ya sabemos que la intersección de dos planos queda una recta. ¿Qué puedo encontrar de esa recta yo? Sus trazas. ¿Cómo encuentro eso? Haciendo justamente esto que hacemos acá, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Tendrá ángulos esa recta? ¿Tendrá ángulos esa recta de cálculo? Claro. Ahí metí el dedo en la llaga. ¿Cómo se llaman esos ángulos? Ángulos directores, cuyos cosenos directores hemos calculado. ¿Pero qué era eso? De un vector, del vector director. ¿Una recta cómo es? Paralela. Paralela. O sea, el vector director que parte del origen y llega hasta acá, forma con el eje Z un ángulo, forma con el eje X un ángulo, forma con el eje Y otro ángulo. Y esos ángulos son los ángulos directores. O sea que la recta forma los mismos ángulos. Con el eje X, con el eje Y, con el eje Z. ¿Está? ¿Por qué? Porque se traslada paralelo el vector a la recta. Entonces, el ángulo que forma con el eje Z, si yo la traslado a la recta, va a seguir siendo el mismo. Con el eje X el mismo, con el eje Y el mismo. Y eso era lo que nosotros hemos visto como ángulos directores. O sea, los ángulos de la recta van a ser los ángulos del vector director. El vector director, ¿cómo lo sacamos? Haciendo el producto vectorial. ¿Con quién? Con n, con los vectores normales. O no, calculo una traza, calculo la otra traza, resto extremo menos origen y tengo también un vector paralelo a ese otro vector. Paralelo a la recta, no, pasa por ahí la recta. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces ya sabemos que a partir de dos planos generamos una recta. Que si hacemos las trazas de los planos, las intersecciones de las trazas horizontales, esta recta con esta recta son estas rectas, porque z vale 0. Entonces, además, vamos a decir, ¿quién es esta? Es la ecuación de la traza horizontal de pi1. ¿Cuál? Esta recta. Y la otra recta que está en azul, ¿quién es? Y esta que está acá. Es la ecuación de la traza horizontal de quién? Del plano pi2. La intersección de dos rectas en el plano me da un punto. Ese punto es la traza horizontal de la recta que es intersección de los dos planos. Que justo da 0 en 0. Que z tiene que valer 0. Y cuando yo corto esta azul, que es la traza de perfil, con esta otra, esta la verde, con la azul, generé otro sistema No calculamos el punto. que no lo calculamos. Y cuando lo calculen y lo grafiquen ustedes en su casa van a ver que coincide. Que si ponen el GeoGebra y lo grafican van a ver que coincide. Todo coincide. Ya, acá a mí no me coincide mucho, pero es más, en el gráfico uno puede ver y no entender nada. Si dentro de una semana agarran y sacan la foto y la miran,
¿Y dónde empezó? ¿Dónde terminó? ¿Qué es ese lío de rayas? Con imaginación uno ve todo. Pero si uno ve el video, ¿está grabando eso? Todavía sí. Si uno ve el video ese, va viendo cómo se va llenando el pizarrón y va entendiendo qué es lo que voy haciendo paso a paso. ¿Pero compartir el video, Pepe? Y si no, buscan el video ahí en el campus, están todos los videos, buscan ahí en ese listado el video de plano, recta, etcétera, lo miran. Es algo parecido así, no son todas iguales mis clases. En cada clase, cada alumno elige cualquier vector, cualquiera. ¿Por qué? Porque son cualquiera. Y siempre da diferente, nunca es el mismo ejercicio. Pero acá la idea es entender, mejor aún si ven otro video de la misma clase, porque va a ser con otro ejemplo y va a ser más o menos parecido. Y de esa forma podemos ya introducirnos en el concepto de recta en el rectas, que lo vamos a continuar. Pero por ahora vamos a quedarnos en plano. Ya sabemos, diferentes tipos de planos particulares, paralelo a los ejes, paralelo a los planos. El ángulo entre dos planos es el ángulo que forman los vectores, no lo vamos a dar, porque es el ángulo que forman los vectores N1 y N2. O sea, esos dos planos se cortan en algún lado, en esta recta, y esos dos planos a cortarse generan un ángulo. El ángulo lo hacen como ángulo entre vectores, arco, coseno, el producto escalar y el módulo de los vectores. Cosa que ya saben hacer, no vamos a volver atrás. Y definen, ojo, que son 4 ángulos, y el que van a calcular ustedes es uno solo. Si necesitan el otro es el adyacente, o sea, el suplementario, cuya suma da 180 grados. ¿Qué iba a preguntar? La D, o sea, en la parte de la ecuación, ¿qué representa? ¿La distancia del origen? No. Medido desde una perpendicular al origen, sí. Pero ya que lo preguntan, vamos a ese punto. Distancia de un punto a un plano. ¿Cuántas distancias posibles hay de este punto? Lo ven al punto acá, lo tengo entre los dedos. ¿Qué distancia hay de este plano? Infinitas. ¿Hasta dónde? Puedo medir a la punta de este dedo, a la punta del otro dedo, al anillo, al otro dedo, acá. ¿Cuál van a seleccionar? ¿Cuál vamos a buscar nosotros? La menor de todas las distancias posibles, que se mide sobre una perpendicular. Entonces, borrón. Y decimos, distancia del punto, de un punto sería, a un plano. Acá si no se ve, vamos a usar el verde. Punto P sub 1, coordenadas X sub 1, Y sub 1, Z sub 1. Plano, pi a X más BI más CZ más D igual a 0. Ya tenemos los datos, el punto y el plano. Gráficamente, suponemos que hay un plano por acá y el punto está por acá, lejos del plano. O sea, si el punto llegara a pertenecer al plano, la distancia me va a dar 0. El punto está alejado, yo lo voy a medir sobre una perpendicular. Vamos a suponer que el punto P sub 1 es este y el plano pi es este. Yo ya tengo un dato. El vector normal. ¿Cómo es el vector normal? Perpendicular. La distancia que yo quiero medir se mide en un segmento perpendicular al plano. Por lo tanto va a ser como paralelo a este. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo el plano y el vector normal. En este punto uso un segmento perpendicular
para calcular la distancia. Este segmento es paralelo al vector normal, porque los dos son perpendiculares al plano. Por lo tanto, si yo Si calcula la distancia entre el punto 1 y el vector normal, podría sacar la distancia. no. Vos elegís en cualquier lado, pero si yo elijo el punto P sub 0 ahí, ese punto P sub 0 pertenece al plano. Pero puede ser cualquier punto del plano. Desde el triangulito elijo cualquier punto. Si yo elijo justo ese donde lo está atravesando el vector normal al plano y genero el vector P0, P1. Y lo proyecto en la dirección del vector normal. ¿Cómo es la proyección? Perpendicular al vector. Entonces, esta distancia que va a ser la proyección de este vector sobre este vector es la distancia que yo quiero. La distancia del punto al plano la llamamos D. Si yo proyecto este vector acá, esta va a ser la misma distancia. ¿Se entiende? Si este punto no estuviera acá, estuviera por acá, por acá, por acá, en cualquier lado lo mismo. Yo lo proyecto sobre el vector normal y me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Imagínense que el plano está torcido y es esta mesa. Hay un vector normal, que sería que nos separa. El punto está acá. Cualquier vector que yo tome, si yo este vector lo proyecto ahí, me va a dar esta distancia perpendicular. Esté donde esté P sub 0. Porque el punto este yo necesito esta distancia. Entonces, cualquier punto del plano va a generar un vector que proyectado ahí va a dar ¿qué cosa? La distancia del punto al plano. O sea, la distancia D también se la mide acá. Entonces, ¿quién es la distancia D? La distancia D es la proyección. ¿De quién? De P0, P1 sobre el vector normal. ¿Y cómo se calculaba? Como el producto escalar dividido en el módulo donde se proyecta. ¿Pero quién es P0, P1? Bueno, P0 pertenece al plano, P0 tiene coordenadas X0 y 0 y Z0. O sea, restarle extremo menos origen sería X1 menos X0 y 1 menos Y0, Z1 menos Z0. Este es el vector P0, P1. Estoy restando X1 menos X0 y 1 menos Y0, Z1 menos Z0. ¿Por quién? ¿Pero quién es N? ABC. Ese producto escalar es este que está acá arriba. ¿Cómo se resuelve? Sumatoria. Entonces, el primero por el primero sería A por quién? X1 menos X0 más B por I1 menos I0 más C por Z1 menos Z0 igual A por X1 más B por I1 más C por Z1 más, ¿qué me queda acá? Menos A por X0 menos B por I0 menos C por I0. ¿Se dan cuenta? Z0. ¿Qué hice? Distribuí, agrupé los términos positivos
acá, y el menos AX0, el menos BY0 y el menos CZ0 los agrupé todos ahí. ¿Por qué? Porque el punto P0 pertenece a qué? Plano. Si pertenece al plano, ¿qué significa? Que satisface su ecuación. O sea, en la ecuación del plano pi, yo voy a reemplazar a las coordenadas de x0, de y0 y de z0. ¿Y cuánto me tiene que dar? 0. Si yo sumo, me tiene que dar 0. ¿Por qué? Porque el punto pertenece al plano pi. Yo le dije que podía estar en cualquier lado. Si yo despejo D, todos estos que están sumando, ¿cómo pasa? Menos A por X0, menos B por Y0, menos C por Z0. ¿Quién es todo esto? D. D. O sea que el producto escalar me dio A por X1 más B por I1 más C por Z1 más D dividido la raíz cuadrada de n a cuadrado, porque es el módulo del vector. Esto sin el C es la distancia de un punto, una recta en el plano, en R2. Es la fórmula que le di el otro día. Le agregamos una variable más y nos da la distancia en valor absoluto. Porque yo le voy a dar, ¿qué cosa? Un plano donde A, B, C y D son números. A, B, C y D son números. X1, Y1 y Z1 son las coordenadas del punto. Y A, B y C son las coordenadas del vector normal. Todo esto me va a dar un número. Ese número representa la distancia del punto al plano, que es muy parecida a la ecuación de la distancia de un punto X1 y 1 a la recta expresada en forma general, implícita. ¿Se acuerdan? A X más BY más C igual a 0. Tiene el mismo formato, tiene la misma ecuación, tiene las mismas proyecciones, exactamente igual. Nada más que se le agrega una variable. Ojo, porque esta fórmula se confunde con la otra de distancia de un punto de una recta en el espacio con la distancia de un punto de una recta en el plano. Tres fórmulas, dos son parecidas. Ojo con eso. ¿Qué más necesitan saber? Nada más. ¿Qué hay que hacer? Ejercicios. Hay que estudiar. Ya teníamos un plano. ¿Qué plano teníamos? El verde. ¿Qué ecuación tenía el plano verde? ¿Se acuerdan? 3x menos 2y más 2z. ¿Sí? Tenemos un plano pi. 3x menos 2y más 2z menos 7 igual a z. Ese era el plano pi. Que después llevado a la expresión x sobre ese número, que eran 7 tercios. ¿Sí? Era x sobre 7 tercios más y sobre 7 medios, negativo, y este punto, más el z sobre este punto que estaba arriba, que eran 7 medios, igual a 1. Ese era este mismo verde, que es este verde que está acá. Y vamos a poner un punto en 2 menos 3, 2. Punto 1. 2 menos 3, 2. 2 en X. Menos 3 en Y.
voy acá paralelo y subo ¿cuánto? 2 unidades. Ese punto, la distancia se mide en una paralela al vector D. Imagínense que acá no es que la distancia va de acá a acá a este triangulito. O sea, lo tienen que graficar y ver que el punto está en otra posición. No en otra posición, está en el espacio y acá es imposible verlo. Ustedes dicen, ¿cómo tengo que medir? Y la distancia es con una recta paralela al vector normal. Ah, no lo hicimos al vector normal, estoy hablando bacana. ¿Cuál es el vector normal? 3 menos 2, 2. 3 menos 2, 2. 3 en X. 3 en X. Menos 2 en Y. Y 2 en Z. O sea, esta misma altura, pero desde acá. Desde el origen, acá estaría el vector normal. La distancia, ¿dónde se mide? En un segmento paralelo al vector normal. En algún lado va a cortar al plano. Supongamos que ese segmento perpendicular al plano me dice que la distancia es esta. Puede ser más allá, más acá. La única forma de verlo realmente, ¿cuál es? Ir al graficador y ver la diferencia. Vamos con la distancia. ¿Cuánto vale la distancia? Valor absoluto de A. ¿Cuánto vale A? 3 por 2. Menos 2 que vale B por I que vale menos 3. Más C que vale 2 por I que vale 2. Se dan cuenta que acá ha ido ingresando. 3 menos 2, 2. 3 menos 2, 2. Y las coordenadas del punto X1 y 1 y Z1. X1 vale 2, Y1 vale menos 3, Z1 vale 2. Me falta más D. Menos 7. Sobre la raíz cuadrada de 3 al cuadrado 9, más menos 2 al cuadrado 4, más 2 al cuadrado 4. Y esto me da 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, menos por menos, más. 6 más 6, 12. 2 por 2, 4. 4 más 12, 16. 16 menos 7, 9. 8 más 9, 17. Sobre la raíz cuadrada de 17. ¿Cuánto da eso? 2,18. 2,18. O sea, si pudiéramos medir, pero esto está en perspectiva, habría 2 unidades desde el punto hasta el plano. ¿Estamos de acuerdo? Es solamente aplicar una fórmula. Pero yo, para poder visualizarlo, me voy a GeoGebra, grafico el plano, le introduzco el punto P1, A, B, C, con el nombre que ustedes quieran, van a herramientas y piden distancia del punto al plano. También puede ser que hagan una recta perpendicular al plano que pase por ese punto y ahí puedan medir la distancia. Hagan la intersección de la recta con el plano y ahí les va a dar el punto y con el otro punto y miden esa distancia. O sea, no lo miden ustedes, el mismo GeoGebra les da la distancia y les va a dar 2,18. Si no les da eso, porque algo hicieron mal. ¿Estamos de acuerdo? Algo hicieron mal. ¿Funcionaron las teles? Veamos si es cierto. Esperen que traigo la compra. ¿Seguirá eso grabando? Sí, históricamente. No quiero hacer nada, no quiero saber los vectores. Ya me canso. Yo soy el único que tiene salida óptica para sacar fotos menos graficales. La cámara bastante decente.
¿Quién prende la tele? Pepe. Ahí creo que está para el HDMI, no sé. No hay señal. Tenemos que tener internet, No, Sí, con el HDMI. Creo que el profe me lo andaba en la compu. ¿eh? A la única compu que lo andaba era la profe Silva. A ver, si el Irlanda a mí me mandaba la vez anterior. Ahora creo que me. Anda cuando quiera el tele. Una compu. No hay señal. No. Y si no creo que tiene para transmitir esto, ¿no? Pone ahí Supongo que sí. en la pantalla. Si no, con el celular también puede. No, en una casa Ah, Muy bueno. No, es que no sé. ¿Qué habla esta? 25. ¿La idea compartir solamente pantalla o compartir navegador? ¿Qué sé yo? Cualquiera de las dos sirve. No tiene cerrado. Ni geometría, ¿vale? No veo nada, ¿se ve algo? Sí. Ah, pero acá tenemos que buscar. El 3D, no sé si tiene 3D. No. Yo creo que. Avaya no lo tiene descargado, el GeoGebra. Claro, tiene. Sí, pero otro el profe también lo hizo en 3D, ¿te acuerdas? Sí, usamos, pero usamos. No eran 3D. No, eran 3D. Estamos viendo el plan. Y busca ahí, en vez de. Puse el GeoGebra normal, se me hace por eso. Busca ahí GeoGebra 3D. Calculadora gráfica, creo que es abajo. Total la clavícula. Tampoco es este. O sí es este, pero. Ponga 3D. Buscado. Plano. ¿Cómo era? 3x menos 2y. Más 12. Más 12. Más menos 7. Ahí está el plano. Se lo puede ver de costado. ¿Está bien? Ahí está el X, ahí está el Y. Ahí se ve que corta en ese punto que es menos 7,5 y acá en el menos 7 sextos creo que era. Y el punto era 2 menos 3, 2. esta. Si nosotros observamos, la distancia es esa que está ahí. ¿Sí? No sé si en herramientas permite distancia. Edición, punto, más abajo.
Línea poligonal sólido. Medición, ahí está. Distancia o longitud. Selecciona dos puntos, un segmento, polígono o circunferencia. Desde acá hasta el plano no lo toma. Si no puedo poner una línea perpendicular al plano que pase por el punto. Ahí estamos. Y estaría el punto de intersección. Y ahora tenemos que buscar intersección. Ahí. Dice puntos. La recta y el plano. Ahí está. Y ahora sí la distancia. Y ahora distancia. Vamos a medición de nuevo. Ahí está. ¿En qué quieren? ¿Entre el punto A Punto y el punto B? ¿Cuánto da la distancia? 2,16. 2,18. Clavado. Ahora aplaudo. Es la parte que falta. ¿Sale en la grabación? ¿Salen las grabaciones? ¿De que el... Después dítelo. ¿Eso? Es para el Oscar eso. A ver. No, lo pagaste de vuelta. No, estaba enfocando en la pantalla, no en la grabación. Nosotros podemos resolver analíticamente, lo pueden corroborar gráficamente. En el pizarrón, en la hoja no, porque no les da la perspectiva. Pero acá sí, porque acá ustedes pueden incorporar herramientas, poder medir tanto la distancia como ángulos, como superficie, como área, volumen, etc. Yo no lo manejo al GeoGebra, nunca he hecho un curso, solamente por, ¿cómo se dice? Por tanteo. Por tanteo. Pero yo sé que ustedes tienen más posibilidades, más tiempo que yo para investigar, porque es una herramienta que no solamente le sirve para geometría, le sirve el hecho de poder administrar cualquier software, porque después el día de mañana van a tener un software parecido para hacer cálculos de alguna estructura, de algún tablero, de algún de algo aplicado a la mecánica, a la ingeniería eléctrica, a cualquier cosa, porque los comandos son similares, los softwares son más o menos parecidos. Y ni hablar si se meten en programación, donde ya pueden meter mano ustedes y hacer otras cosas. Pero tienen que empezar a meterse en esto, porque esto les ayuda a verificar mucho más rápido, si no se quedan en la duda de que si está mal o bien el ejercicio, y cuando no les coincide, bueno, se vuelven para atrás y entran a buscar el error. Nosotros tenemos esa... Es muy fácil equivocarse, cambiar un signo, no darse cuenta de que hemos copiado mal, que hemos hecho mal un cálculo, a veces hemos 2 por 3, 8 y seguimos y no nos damos cuenta que estamos cometiendo un error que es de niños, que a veces es casi inocente, no es que seamos burros, que no sabemos que 2 por 3 es 6, pero a veces estamos distraídos y cometemos errores. Así que la forma de verificar es metiéndose, ¿sí?, en esto para que les dé la verdadera, les dé el valor verdadero. Lo mismo nos va a pasar cuando entremos el mes que viene con matrices, determinantes y sistema de ecuaciones, a usar el Excel, a usar también algún otro software como las mismas calculadoras que traen matrices y determinantes para resolver alguna situación. Así que por favor se ponen a
Gráfica. Menos TikTok, más GeoGebra. Y vos. Yo no hablo. Preguntas, dudas, inquietudes, temores. Las notas, ¿cómo se cae el parcial? ¿Cómo están sus apuestas las notas, profe? El próximo parcial. Todo al verde. Yo a la altura que llegue yo al parcial, más o menos ya tengo notas cargadas en el sistema y en básica de química, de física, de análisis, etcétera, etcétera. Entonces, no están muy alejadas. Pronóstico. El pronóstico es reservado, pero el pronóstico bastante parecido. Está ahí con Navallay apostando así, si uno saca un 4, un 6. así. Todo al verde, todo al verde. Alguna vez apostaron. Yo le diría que no apueste. Si le conviene. Y lo que nos pasó a nosotros ahí con Platense. Casi ganamos, si no fuera que el árbitro jugó en contra. Y si apuesto que desapruebo, por ahí gano. Por eso ya esa mañana apuesta, ¿vale? Igual con el ratio, que ¿cuánto van a apostar que voy a probar? Tienen que practicar y hacer ejercicio. Lo apuesto que. Pero tienen que esperar dentro de un mes cuando vayan a rendir el parcial. Sí, bueno, sí. Ahora tengo presión. Que, ya ni me acuerdo yo, pero habíamos hablado de ¿Sábado 20 no era el día del parcial? ¿De junio? ahí me fijo. No, 20 no es sábado. 21.